El discurso homogeneizador de todos somos la misma clase obrera, sin matices y sin integrar estas diferentes situaciones de partida, no es eficaz para la unidad, y la historia ha demostrado que fracasa porque deja fuera muchas formas de vida. El discurso de atención a la diversidad de la raza y el género es fundamental para reconstruir una clase obrera que ya viene rota por estas diversas violencias. So sorry for my bad English, bad Spanish, but I wanted to introduce the last guest of this Global Week by reading what I think is a very significant quote from her article, which is linked in the Aula Global, and I highly recommend you to read. So today I have the pleasure to present Pastora Filigrana Garcia, who is a law graduate at the University of Seville and did her master's degree in human rights, interculturality and development. She's actually working as a specialist lawyer in labor and trade union law and immigration rights. She's also an activist for human rights in different social movements and a member of the Andalusian Workers' Union. So today she's going to enlighten us about anti-racist and class feminism to change the world. So please join me in welcoming Pastora Filigrana Garcia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo me llamo Pastora, ya me han presentado, vengo de Sevilla y no soy profe, así que no estoy muy acostumbrada a este tipo de formato. Voy a intentar hacerlo lo más cercano y lo más próximo a vosotras. Siento no hablar inglés, no hablo un inglés tan fluido como para poder hacer una ponencia de 1 hora y pico en inglés. Espero que me entendáis. Muchas sé que sabéis castellano. Yo voy a hablar en andaluz, pero voy a hablar en un andaluz muy lento. Y si hay algo que no se entiende, pues por mí me podéis interrumpir. Mi plan es hablar pues un rato. No quiero hablar más de 1 hora y muy poco, porque si no sé que se hace densa la información. Y después que charlemos, que tengamos un debate, que me preguntéis y demás. Pero si hay durante la intervención alguien quiere preguntar algo o me quiere interrumpir, yo incluso lo agradezco, ¿vale? Porque así voy ordenando un poco el debate. ¿Se entiende bien, no? Voy bien, ¿no? Vale. Bueno, Rosa me propuso hacer una intervención hoy a la que le íbamos a llamar feminismo de clase y antirracista, que es de lo que yo vengo hablando con otras compañeras pues desde hace un tiempo, ¿no? Y de esto voy a hablar hoy, del feminismo de clase antirracista, y también pues poniendo como ejemplo pues las experiencias que yo tengo, tanto profesionales como políticas como activistas, ¿no? Tanto en Andalucía, con personas migrantes y también con población gitana. Lo que voy a contar lo voy a hacer desde mi mirada situada, es decir, desde quién soy yo y desde cómo yo me relaciono y estoy en el mundo. Creo que es muy importante que los análisis políticos lo hagamos así, porque así tienen más incidencia en la práctica, ¿no? Y además el diálogo, desde donde estamos cada una y cada uno, pues es más fácil y se construye mejor la alternativa. Bueno, yo soy abogada, vengo de Sevilla, tengo 37 años y soy abogada laboralista, sindical, estoy en el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, que es el antiguo Sindicato Obreros del Campo, ahora se llama SAT, que es un sindicato a nivel andaluz que viene de la lucha jornalera, y tengo una cooperativa y también pues soy mestiza gitana, y una parte importante de mi activismo durante mi juventud y hasta hoy ha sido pues un compromiso por el reconocimiento y los derechos del pueblo gitano. Y aparte, bueno, pues a partir de ahí pues he trabajado mucho tema de racismo, antigitanismo, con personas migrantes y demás. Desde ahí es donde yo opino, ¿de acuerdo? Desde donde yo pienso y desde donde yo hago mi planteamiento de transformación. Cuando hablamos de feminismo, hay casi tesis doctorales para explicar lo que es el feminismo de todos los gustos. Para podernos entender así en un aula y poner nuestras cabecitas juntas a pensar, que es lo que estamos haciendo en esta semana,
yo voy a manejar una definición de feminismo, digamos, muy concreta, que es la lucha emancipatoria por la igualdad material de las mujeres en el mundo. Es decir, para que las mujeres puedan acceder a los recursos que se necesita para mantener la vida en igualdad de condiciones que los hombres. Voy a partir de esa definición de feminismo. Es posible que a la mitad de la clase me ponga de pie, me levante y demás, porque yo os digo que no estoy acostumbrada al formato y termine levantándome y hablando de frente. Bueno, en la actualidad pues estamos viviendo, bueno, las que seguramente estéis más implicadas en un activismo feminista o que el feminismo sea parte de vuestra vertebración de la lucha política, estamos de enhorabuena porque el feminismo en el Estado español está viviendo, incluso a nivel global, un momento de auge, ¿no? El feminismo ha sido durante mucho tiempo algo más marginal o más vinculado a un movimiento de izquierda o en su primer momento y en sus inicios pues un movimiento por los derechos políticos, y ha ido creciendo, y en los últimos acontecimientos, sobre todo en el Estado español, hemos visto un auge del feminismo en la calle con una capacidad muy grande de agregar personas, de sumar gente y de hacer propuestas reivindicativas en las calles y de poner en jaque a los discursos hegemónicos, ¿no? Y esto sin duda es para estar de enhorabuena porque por fin el feminismo parece estar construyendo esa fuerza, esa energía de emancipación y de transformación hacia la justicia social que estamos soñando. Sin embargo, hay peligros. Hay peligros porque la teoría feminista o el feminismo puede... O sea, el poder económico y social tiene la capacidad de blanquear o de apropiarse o de mercantilizar incluso unas reivindicaciones y unas luchas como el feminismo, folclorizando algunos rasgos identitarios del feminismo y haciendo, bueno, pues este mercado rosa que estamos viendo donde ya todo cabe, donde la presidenta de un banco muy importante a nivel español se declara feminista, ¿no? O sea, el feminismo parece que incluye que es una moda o que es algo que se puede poner y quitar como una identidad, como otra identidad cualquiera, ¿no? Esto es lo que llamamos el kit de feminista o la mercantilización del feminismo. Pues eso tiene ciertos peligros porque hace parecer que tenemos algunas conquistas a niveles simbólicos y sin embargo lo que se está haciendo es perpetuar el mismo régimen de dominación del sistema socioeconómico que tenemos, pero blanqueado, en este caso pintado de rosa, y que parezca que tenga un rostro más humano. Esto mismo pasa también con el ecologismo, ¿no? Este capitalismo verde que parece integrar las reivindicaciones del ecologismo, pero que no deja de funcionar igual que estaba funcionando desde siempre, generando las mismas desigualdades, las mismas violencias y las mismas injusticias, pero con un rostro más humano. Eso es un peligro. Y si nos declaramos feministas, tenemos que entender qué es el feminismo, por qué el feminismo no puede ser otra cosa que un feminismo de clase y anticapitalista, y por qué el feminismo no puede ser de ninguna otra manera que no sea antirracista. Esto es lo que yo voy a exponer a lo largo de la intervención y después lo que me gustaría que debatiéramos. Es decir, cómo no existe un feminismo pro este sistema. Es una contradicción en sí mismo. El feminismo per se es un cuestionamiento del orden vigente, de la fórmula capitalista, racista, colonial y patriarcal de ordenar el mundo. ¿De acuerdo? Vaya, lo que suelto aquí ya, ¡pum! Voy a explicar por qué, desde mi parecer, tiene que ser de clase y por qué tiene que ser antirracista y explicar algunos ejemplos. Cuando decimos que tiene que ser de clase, hay que situarlo dentro de un orden económico como es el sistema capitalista, que podríamos estar aquí definiéndolo durante muchas horas e incluso meses, pero que hay una cuestión fundamental que es definitoria a la hora de repartir la riqueza en el mundo, de distribuir la riqueza en el mundo, y es que un porcentaje altísimo de la población de este mundo necesita vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, de manera directa o indirecta, que le permita acceder a los recursos que se necesita para sostener la vida. Repito, la vida se sostiene gracias a comida, a techo, a energía, a medicina y otros bienes materiales e inmateriales. Bien, tal como está ordenado el mundo,
no accedemos de forma directa a estos recursos. No tenemos la comida por el hecho de ser persona, ni la vivienda por el hecho de ser persona, ni la educación, ni la energía, ni la cultura por el hecho de ser persona. Estamos obligados a comprar en el mercado los bienes que necesitamos para sostener la vida. Comprarlo a cambio de dinero que ganas vendiendo tu fuerza de trabajo. Así funciona el capitalismo. Por eso decimos que es de clase trabajadora. De manera directa o indirecta, porque toda la teoría del feminismo anticapitalista, o la Silvia Federici, si conocéis a la autora italiana, que profundiza mucho en esto, dice que, bueno, que no todas las personas venden su fuerza de trabajo directamente en el mercado a cambio de una renta, sino que muchas personas, en su inmensa mayoría mujeres a lo largo de la historia, lo que han hecho es estos trabajos no remunerados, invisibles, es decir, cuidar del varón que sale a vender su fuerza de trabajo al mercado y sostener estos trabajos, o sea, realizar estos trabajos de sostenimiento de la vida, de la mano de obra que después va a venderse en el mercado laboral. Esto es una tesis que no estoy inventando yo, es muy antigua, la estoy citando para explicar por qué el feminismo es de clase. Esto, si queréis investigar más por aquí, creo que Silvia Federici es quien más profundamente lo tiene teorizado. No sé si estoy contando cosas muy obvias, es que, bien, algunas compañeras veo que me entienden a la perfección y están ahí siguiéndome, otras son cosas raras. Bueno, claro, visto así, teniendo en cuenta que para sostenernos en este mundo tenemos que estar vendiendo nuestra fuerza de trabajo y que, dependiendo del lugar que ocupes en el mundo, el género que tengas o el cuerpo que tengas, vas a poder vender la fuerza de trabajo con mayores o menores derechos o con mejor o peor remuneración, es decir, con mejor o peor pago. Sería muy difícil imaginar un mundo donde todas las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre, mientras haya que estar adquiriendo los bienes para la vida de esta manera, a través de la venta de la fuerza de trabajo. Porque no van a ser nunca igualitarios, es lo que vemos en el mundo, la desigualdad en la redistribución de riqueza. Por tanto, cuando estamos diciendo que queremos el feminismo y que queremos la igualdad material, hay que entender que con estas reglas del juego de la distribución de la riqueza es imposible tenerla. Se puede alcanzar a lo mejor en algunos grupos de personas, en las luchas por la igualdad salarial de las profesoras en la universidad. Bien, se puede conseguir esas luchas concretas, que además son feministas, porque están luchando por la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres, pero eso no está tocando el orden económico mundial y eso va a estar limitado, lo que llamamos el techo de cristal, a un grupo de personas determinadas. No va a poder extenderse al resto de mujeres de este mundo. Por lo tanto, eso no es el feminismo. El feminismo no viene a conquistar derechos solo para un grupo de personas reducidas, sino para universalizarlo. Es decir, la igualdad en el acceso a los recursos de forma universal y permanente para toda la humanidad. Eso es el feminismo. Por tanto, otras hipótesis, otros feminismos que se quieran enunciar sin cuestionar este orden económico, no tenemos más que armarnos contra eso con un trabajo de pedagogía y de diálogo y explicar que eso no puede ser sumado. La directora del Banco Santander no puede ser feminista, bueno, será en su foro interno, pero desde luego sus prácticas no lo son, porque el propio funcionamiento económico del banco está generando esta brecha entre hombres y mujeres en el mundo entero. Es muy difícil que desde ahí se pueda llegar a esta propuesta emancipatoria del feminismo. Muy bien, ¿no? Estoy hablando muy despacio. Se entiende el andaluz, ¿no? Eso de que nos sustituyen en las películas y eso es por inferiorizarnos, pero no es necesario. Bueno, ¿y por qué un feminismo tiene que ser antirracista? Pues por una lógica muy parecida. Para eso, aquí además sé que en esta semana habéis estado hablando también de estas cosas, hay que entender un poco cómo funciona el racismo y qué es el racismo en el mundo. Porque algunas veces estas interpretaciones a la ligera o rápidas
Dicen que el racismo pues, es que haya intolerancia entre personas que están de una raza sobre otra. Eso asimismo enunciado es muy pobre y no hace justicia a la realidad y a la magnitud de cómo se instaura el racismo en el mundo. Siguiendo la teoría de Fanon, ¿no? Algunos conoceréis a Fanon, el racismo es un factor estructural de la economía en el mundo. Es decir, hay 1/3 de la población mundial, blanca y occidental, que mantiene su situación económica a cambio de sustraer de manera sistemática los bienes materiales e inmateriales de las otras 2 partes del mundo que decimos racializadas, es decir, no blancas. Esto funciona a nivel global. No es que un vecino blanco no tolere a un vecino nigeriano. Eso puede ser una manifestación del racismo, pero el racismo es algo mucho más complejo. Es institucional, es estructural y universal. Es la supremacía de lo blanco sobre el resto de personas del mundo definidas no blancas o racializadas, y podemos discutir cómo lo deberíamos de definir, y con un fin de ordenación de las riquezas en el mundo, único y exclusivamente. Aquí hay muchos debates, si el racismo ha existido siempre, si sí, si no, si siempre ha habido luchas raciales entre unos grupos humanos y otros, y aquí se puede discutir eternamente. Yo mantengo que aunque haya podido existir intolerancia de una raza sobre otra, esta supremacía universal de una sola raza sobre el resto a nivel, además, global, nunca ha existido previamente al capitalismo. Es decir, es algo que necesita el sistema económico para mantenerse y reproducirse. Entonces, cuando nos decimos feministas, ¿cómo podemos mantener ser feministas si en un orden económico y racial que está condenando a la desposesión, es decir, a no poder acceder a los bienes básicos para la vida, a 2/3 de la humanidad en base a su origen racial? Obviamente, la hipótesis de la igualdad entre mujeres y hombres ahí no podría ser posible. En la misma lógica que os explicaba el porqué de no puede existir un feminismo que no sea de clase. Estos son marcos teóricos, ahora pondremos algunos ejemplos. Pero vamos, yo creo que se entiende. Luchar por la igualdad de las mujeres cuando no estamos cuestionando la situación de las trabajadoras marroquíes de la fresa que trabajan en Huelva, allí a 100 kilómetros donde yo vivo, y esa forma de producir, que si queréis después hablamos de este ejemplo concreto porque despierta mucha curiosidad, porque es un ejemplo donde de forma material se ve donde son mujeres, para quien no lo conozca, son grupos de mujeres que trae el gobierno durante unos meses desde Marruecos aquí solo para trabajar la recogida de las fresas y después las devuelven una vez que terminan, en una situación de mucha precariedad donde se denuncian abusos sexuales y laborales y de muchos tipos, porque bueno, la situación es de indefensión absoluta. Eso pasa aquí, en el Estado español, al sur. De aquí os cojo un poco lejos, pero de Sevilla hasta 100 kilómetros. Y esta situación yo creo que es un ejemplo de cómo el patriarcado, la cuestión de clase y la cuestión racial se entrecruzan para poder levantar la economía existente. Porque esto genera millones, de esto vive mucha gente en Andalucía y en todo el Estado español. O sea, esto está manteniendo una economía importante. No es alguien que está yendo a marroquíes para trabajar en su huerto. Está montando toda una infraestructura económica. Es un ejemplo a escala pequeña de cómo funciona el mundo a nivel global, ¿no? Y de cómo pues, las personas que ocupan el lugar más bajo en la jerarquía de las humanidades que nos impone, siendo mujer, siendo pobre, de zonas rurales, siendo hijas de la colonia, de Marruecos, siendo mujeres racializadas musulmanas, van ocupando los niveles más bajos en el orden económico, ¿no? Bien, entonces, ¿podemos entender un feminismo que abogue por la igualdad material de las mujeres sin tener en cuenta esta situación estructural de violencia racial? Mi hipótesis es no. Estoy dispuesta a que me convenzan de lo contrario, pero partiendo de la idea es no. Y esto, afortunadamente, el feminismo, muy afortunadamente, y nos tenemos que estar muy contentas porque estos discursos están calando y cada vez más gente los está siguiendo. Si seguís un poco la organización de la movilización del 8... ¿Me escucháis bien? Me voy a poner un poquito de pie. ¿No? Tiene que ser el micro, ¿no? Veo aquí. Bien, ¿no? Es que para captar vuestra atención durante una hora necesito echarle el cuerpo.
Las movilizaciones del 8M, que el año pasado fue huelga feminista, sabéis que hubo una jornada de huelga y de paro en el 8M, este año se vuelve a convocar y la semana pasada se reunieron en Valencia representantes de muchos colectivos feministas a nivel estatal que están convocando esta huelga. Hicieron un manifiesto que a mí me ha puesto especialmente muy contenta porque estas cuestiones que estamos hablando, que antes la hablábamos nada más en los centros sociales ocupados y en la universidad, en los espacios más progres y en los espacios de una izquierda marginal, se están haciendo hegemónicas, ¿no? Ya no es el feminismo de cuatro radicales, sino que cada vez hay más gente que entiende lo del feminismo de clase y lo del feminismo antirracista. El manifiesto, si no lo habéis leído, buscarlo porque es maravilloso. Y se declara un movimiento anticapitalista, anticolonial, antirracista, anticlasista. Antipatriarcal, por supuesto, por definición. Es decir, que quien vaya a secundar las huelgas del 8M, que sepa que está secundando esto. Las votantes del PSOE también. Y son muy bienvenidas. Y además incluye ya medidas concretas. Y este año, desde las reivindicaciones feministas, se incluye el cierre de los centros de internamientos para inmigrantes, que creo que sabréis, la gente que no es de aquí, lo explico brevemente, son centros de retención, no son cárceles, pero funcionan como cárceles, donde están privados de libertad a las personas extranjeras, mientras se le tramita el expediente de expulsión. Pueden estar incluso 60 días detenidos. Vamos, en todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos existe, seguro que rápidamente tendréis lo homólogo de vuestros países. Los centros de internamiento para inmigrantes no son delincuentes, no son personas que han cometido ningún delito, no hay una sentencia, a pesar que la Constitución española impide que se prive de libertad a nadie que no haya cometido un delito. La privación de libertad solo está pensada para personas que han cometido un delito y hay una sentencia firme. Las personas que vienen sin papeles, que no tienen la tarjeta de residencia y trabajo, lo que le llamamos aquí los sin papeles, no son delincuentes, es decir, eso no es un delito, no tener papeles, no tener la tarjeta no es delito. Sin embargo, hay una excepción para los inmigrantes que sí pueden ser privados de libertad por algo que no es delito, y son los centros de internamiento para inmigrantes, ¿de acuerdo? Que además no es para todos los inmigrantes, pero en el 90% son subsaharianos y negros. Y en alta proporción varones, aunque también hay muchas mujeres, sobre todo provenientes de temas de trata, con una situación de vulnerabilidad pues muy extrema, porque no son cárceles, actúan como cárceles, pero no tienen ni siquiera las mismas garantías que en las cárceles. No entran las ONG, es muy difícil acceder a ello, entonces pues también ha habido muchas denuncias de abuso en este tipo de centros. La buena noticia es que el movimiento feminista se suma al cierre de los centros de internamiento para inmigrantes, en esta misma lógica de entender que no podemos luchar por un feminismo inclusivo donde todo el mundo tenga igualdad de condiciones si estamos condenando a una parte de la población por el hecho de su origen o de étnico a una suspensión de derechos como esta, ¿no? Entonces, este año, esto que siempre se había reclamado desde las asociaciones pro derechos humanos, ¿no? O desde colectivos pro inmigrantes, y eran como unas luchas muy parciales, se da este salto y se hace desde una lucha mucho más grande como es el feminismo. Y igualmente también incluye la derogación de la ley de extranjería, que es una ley que en el Estado español existe desde el año 2000, antes no había ley de extranjería porque el Estado español había sido, sobre todo, un punto de emigración, es decir, de aquí salía la gente para otros países a trabajar y a partir de los finales de los 90, del año 90, empieza a recibir mano de obra extranjera, principalmente de la colonia, o sea, de lo que ha sido colonia española, Marruecos, América Latina y después posteriormente subsahariano y más, ¿no? Y asiático. Entonces, tienen que crear esta ley de extranjería, una ley de extranjería que, como todas las leyes de extranjería, lo que vienen es a regular la mano de obra en el mercado. Es decir, conceder derechos dependiendo de si eres productivo o no para el mercado de trabajo. Además, lo dice así la ley. La mano de obra tiene que estar regulada en base a las necesidades del mercado. Si tú trabajas, tendrás derecho, y si no trabajas, no tendrás derecho. Realmente es una falacia, porque el capitalismo nunca atiende al pleno empleo, o sea, no es cierto que se quiera la mano de obra que se necesita,
Siempre se va a necesitar bolsas de mano de obra que no trabajan para que hagan esa función de ejército de reserva, y así pues el que trabaja se conformará con menos porque siempre tendrá la amenaza de que hay otro que no trabaja que le puede sustituir. Así funciona el sistema socioeconómico en la historia y siempre va a funcionar, por más que digan que las leyes de extranjería vienen a regular el mercado. No, las leyes de extranjería vienen a ponérselo difícil a una parte de la población que sí trabaja, pero trabaja en una situación de miedo, sin papeles, con miedo a la expulsión, con miedo a los centros de internamiento para inmigrantes. Entonces, pues una mano de obra muy barata y servicial. ¿De acuerdo? Y además funciona para que tú, camarera y camarero de un hotel en la costa de Andalucía, trabajes por menos, porque si no, ahí están los inmigrantes sin papeles dispuestos a hacer lo que tú haces por la mitad. Esta es la lógica economicista que cabe al debate, pero que yo mantengo y la tengo muy presente. Entonces es una buena noticia porque el feminismo está incluyendo este tipo de medidas. Y está empezando a entender, bueno, pues que el feminismo no es solo la igualdad salarial, que eso puede estar mucha gente de acuerdo, sino que son las cosas del comer y las cosas de la justicia social. Y que para un desahucio también es feminista, y que cerrar un centro de internamiento para migrantes también es feminista, y que, por supuesto, la lucha de las trabajadoras por su igualdad salarial o su igualdad de derechos también es feminismo, ¿no? Es la idea de abrir esto más grande. Claro, esto asusta más. Por eso ahora, ¿no? Antes hablaba con Rosa en la comida, ese auge del antifeminismo. Ya no es quiero estar representada en los consejos de administración de las grandes empresas o quiero que haya paridad en las listas electorales, que es muy legítimo, pero ya no es eso. Ya estamos hablando de venir a cambiarlo todo, ¿no? De cuestionar un orden en sí mismo. Esto es lo que hace de despertar este antifeminismo, vamos, ya misoginia, ¿no? Que, como sabéis, está ocurriendo con posturas de ultraderecha que cada vez pues vienen más ecomediáticos, ¿no? De donde yo vengo, pues ya sabréis el triste desenlace. Ya estaban, pero ahora están sin caretas, que es peor. El triste desenlace, porque yo vengo de Andalucía, para que no esté por aquí, vengo de Andalucía, y en las últimas elecciones del 2 de diciembre, pues en el Parlamento andaluz, en el gobierno andaluz, pues hay 12 diputados de extrema derecha, de un partido ultra que se llama Vox, que os sonará, ¿no? Claro, esto es una respuesta a un feminismo. Si ladran luego cabalgamos, no es consuelo, pero está siendo uno de sus ejes principales es contra el feminismo, y es por algo, porque el feminismo cada vez está tomando conciencia de más cuestiones de las que venimos aquí hablando. Yo no tengo reloj aquí delante y me voy a hablar. Vale. ¿Cómo se consigue esto, ¿no? Porque estamos hablando de racismo, estamos hablando de patriarcado. Estas cuestiones, o sea, ¿cómo se ha conseguido que haya un orden que haya dado por natural, esté naturalizado la inferioridad de grupos de personas que merecen menos derechos, que son despojados, mientras otra parte del mundo se enriquece a partir de ese despojo? ¿Esto cómo se sostiene? ¿Vale? Aquí es donde entra la cuestión simbólica. Es decir, todo esto está sostenido con narraciones de inferioridad de unos seres humanos sobre otros según el lugar que ocupan en el mundo, según el territorio que habitan en el mundo, según el cuerpo que habita en el mundo, ¿no? Por eso hablamos de no sé si os suena la teoría del BBVAH. ¿Os suena? Os la cuento. El BBVAH, se lo dice Amaya Orozco en un libro, que es una economista feminista madrileña muy potente. Dice, burgués, blanco, varón, adulto y heterosexual, ¿no? Es como un paradigma de normalidad, el BBVAH, que se instaura como lo superior. Esto no quiere decir que sean todos los varones blancos, adultos y heterosexuales el enemigo, no, es un paradigma, ¿de acuerdo? Es una simbología, un pensamiento de lo que se instaura como lo normal en el mundo. Todo lo que se vaya alejando de ahí, si eres trabajador, ya estás, y no burgués, ya estás en un escalón de inferioridad por debajo y tu acceso a los recursos va a estar dificultado. Si eres mujer, estás en un escalón por debajo. Si no eres blanco, eres no blanco, no blanca, estás en un escalón por debajo. Si eres homosexual, y así, ¿no? Y se le puede añadir muchas otras cosas. Si eres un anciano o un menor, si eres una persona con diversidad funcional y no eres sana. Es decir,
todo este orden económico, social y económico, que vengo describiendo, está basado en unas narraciones, en unos cuentos que te van contando la inferioridad. Y la inferioridad la están basando en este paradigma. Entonces, bueno, aquí hay muchísimas teorías, pero está la zona del ser y la del no ser. Cuanto más te acerques al BBVAH, más persona eres. Cuanto más te alejes, más dificultades tienes. Esto vuelvo a poner el ejemplo de la fresa de Huelva que sacaba antes, ¿no? No es casual que un trabajo tan duro como ese esté destinado a mujeres del mundo rural, de Marruecos, con hijos a cargo. O sea, hay toda una serie de requisitos que las van situando cada vez en un escalón menor. Entonces, aquí hay un debate en el Estado español últimamente muy potente, que además la compañera que me presentaba leía algo que yo había escrito en relación a esto, y es si la lucha debe estar centrada en desmontar estas narraciones, es decir, en lo simbólico, o si las luchas las tenemos que centrar realmente en conquistas materiales, ¿no? Mira, a mí no me cuentes si la mujer es inferior o no inferior, que aparezcan negros en las películas o no aparezcan. A mí lo que quiero son las cosas del comer. Yo lo que quiero es la vivienda, lo que quiero es la sanidad pública, lo que quiero es la educación, lo que quiero es un salario justo y lo que quiero es tener condiciones materiales dignas, ¿no? Hay una crítica, que hay una corriente dentro de la izquierda del Estado español que viene diciendo que estas luchas antirracistas o feministas y demás se están quedando en exceso únicamente en lo simbólico, en pedir que estemos representadas o reconocidas en el discurso, sin entrar realmente a discutir las cuestiones materiales, ¿no? Bueno, aquí la cuestión no es que a mí me reconozcan como homosexual, sino que yo soy un trabajador que reivindico mi derecho indiferentemente de la sexualidad que tenga. Y que estamos como folclorizando las luchas feministas o la lucha antirracista. Yo quería, hoy que me tocaba hablar de esto, quería señalar este debate. No sé si estáis al tanto de esto, de estas cuestiones, ¿no? Esto del todos somos clase obrera y habla de feminismo, racismo, rompe la clase obrera. ¿Eso os suena? ¿No? Todo, que son luchas que dividen, ¿no? Que están dividiendo, en lugar de pensarnos todos como trabajadores y trabajadores, porque efectivamente todos al final vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo y de que nos la paguen. Y déjate de hablar de si eres mujer o hombre, subsahariano o madrileño, porque todos padecemos lo mismo, ¿no? Estos son una serie de debates que están dándose cada vez con más virulencia, y es otra de las cuestiones que desde el feminismo, además un feminismo de clase como el que mantenemos, estamos teniendo que articular respuestas. Porque bueno, yo mantengo que no es así, porque ser feminista no es dividir, al revés, es sumar, es decir, sí, todos estamos oprimidos igualmente, porque no podemos vivir solamente de coger los recursos, sino que estamos explotados por gente que tiene los medios de producción y tenemos que comer a cambio de un salario después de trabajarle, eso es cierto, pero esa violencia no es igual para todo el mundo. La violencia existe, pero no es igual ser una trabajadora bangladesí que ser un trabajador de Iberia en Barcelona. No es igual, aunque todos puedan estar dentro de esta misma lógica económica. Entonces, cuando estamos planteando estas teorías, no estamos rompiendo una lucha, estamos sumando a la lucha, porque lo que está ocurriendo, y uno de los grandes fracasos, a mi entender, de la izquierda, es que si planteamos la lucha obrera únicamente como la lucha de los trabajadores de Iberia o semejantes, mucha gente de este mundo, casi las 2/3 partes de este mundo, se están quedando fuera. Por eso apareció todos estos discursos del feminismo negro, de los discursos antirracistas, anticolonialistas, porque había mucha gente en el mundo que no se estaba viendo incluida en estas luchas del siglo XX únicamente por la cuestión del trabajo. Aunque yo sí mantengo que todas somos trabajadores y trabajadores, pero no es la misma violencia la de un lado que la de otro. De ahí la necesidad de hablar de esto y de evidenciar esto. No es una cuestión, estas teorías, con cuento del BBVAH y demás, no es una cuestión de enfrentar, de decir, pues yo soy más blanca, tú eres menos blanca, pues yo vivo en una situación peor porque yo vivo en Marruecos, o yo vivo en Andalucía, pues fíjate yo que vivo en Togo. No es así, sino
no es una olimpiada de las opresiones, como yo le digo, no estamos haciendo una olimpiada de a ver quién es el que recibe más violencia, pero sí entendiendo que que existe diversidad en cómo se reciben las violencias dependiendo de los lugares y de los cuerpos. Porque seguramente, y como ocurre, desde donde tú recibes la violencia es desde donde tú te organizas políticamente. Es decir, muchas veces creemos que hay una única manera de discurso emancipatorio o de lucha emancipatoria. Esto es una de las críticas que se le hace al feminismo blanco desde muchos otros sitios. Hay solamente un feminismo y una forma de liberarte, que es la que se ha pensado desde Occidente, ¿no? Pues las huelgas generales, los paros de producción, las manifestaciones, lo que nosotras entendemos como lucha, ¿no? En nuestro imaginario. Sin embargo, posiblemente estas fórmulas serán diferentes dependiendo desde donde tú estés padeciendo. No es lo mismo una lucha por el agua en el Amazonas de una comunidad indígena que una lucha por el reconocimiento salarial en Iberia o la de los taxistas en Barcelona estas últimas semanas. Todas son luchas emancipatorias que están cuestionando un orden económico, pero entendemos que van a ser diferentes. Van a ser diferentes porque tal como cada grupo recibe la violencia es diferente. Y esto, más allá de ser un conflicto, lo que yo abogo es que tiene que sumarse, tenemos que llegar a entendernos y a sumarlo, porque el querer imponer las fórmulas de lucha, en este caso como hablo de feminismo hoy, las formas de feminismo o de lucha obrera del Occidente en el mundo entero, es un error que no, a mi juicio es un error que cae en las mismas lógicas que el propio sistema. El sistema que dice tú eres mejor, tú eres peor por ser de aquí o por ser de allí, o sea, el orden que nos jerarquiza es racista. Y ahora llegamos los que queremos salvar el mundo y los de aquí decimos, no, vamos a salvar el mundo de esta manera, échame cuenta tú que estás aquí abajo. Y al final perpetúa la misma lógica de ordenación colonial y racial del mundo. Incluso la izquierda, incluso la lucha emancipatoria, incluso el feminismo. Estas son las críticas que se vienen haciendo, que creo que hay que asumirlas no destructivamente, sino para que nos hagan pensar, como en foros como estos, ¿no? Que se habla de género y de globalidad, dónde estamos o sea, cómo nos entendemos, cómo armamos un diálogo con gente que está viviendo las violencias desde otra manera. Y no me tengo que ir a Latinoamérica o al sur global, sino que está ocurriendo en barrios de Barcelona, está ocurriendo, no es lo mismo ser mantero que no serlo, no es lo mismo no tener papeles que no serlo, no es lo mismo ser negra que no serlo, lleva hijab que no llevarlo. ¿De acuerdo? Y esto nos vamos a tener que poner a entenderlo. Muy bien. Yo, la propuesta del por qué son importantes que la gente se organice de sus propias identidades no es una cuestión de romanticismo, sino verdaderamente es porque seguramente la herramienta de lucha va a salir mejor hecha desde tus referentes identitarios que copiando un modelo que ya viene dado de lucha occidental y blanca. Desde Andalucía, cuando hablamos de feminismo andaluz, y ahora voy para bajar estas cosas que os estoy contando, voy a hablar un poquito de lo que estamos construyendo con el tema del feminismo andaluz, o muchas estamos hablando, os lo cuento, bueno, aquí en Cataluña para que os conozcáis un poco las cosas que venimos pensando. Es un poco eso, ¿no? Hay un complejo, claro, Andalucía, para quien no lo voy a hablar un momento de Andalucía para que os pueda hablar ahora de feminismo andaluz y poder contaros, lo que voy a intentar es contaros por qué la necesidad de organizar las luchas desde los propios referentes identitarios. No como una cuestión romántica, sino porque es una cuestión que sirve. Y voy a intentar demostraros el por qué sirve y es construir el arma de guerra al nivel de la guerra que te están dando. O sea, la respuesta a la medida de cómo se recibe la violencia. Andalucía es Estado español, pero sin embargo ocupa un lugar subalterno económicamente. Andalucía es colonia interna, ¿de acuerdo? Como Latinoamérica o Marruecos, pero geográficamente está dentro. Pero la fórmula económica de Andalucía respecto al resto del Estado español es puramente colonial. En Andalucía hay 3 fuentes de economía principalmente, que es la agricultura intensiva, estos grandes campos de fresa que vengo hablando de las mujeres, que donde trabajan las mujeres marroquíes y la población subsahariana,
o los campos de Almería, que es la huerta de Europa, vamos, se dice. El extractivismo minero y el turismo, única y exclusivamente. En Andalucía no hay industria, hay una industria muy, muy pobre. La industria se hizo en el norte, se hizo aquí en toda la cornisa cantábrica y en Cataluña, y Andalucía está desindustrializada. Es una economía basada en la materia prima y en el sector turístico. Es decir, es una economía colonial. No produce, la uva se vende y el vino, la plusvalía del vino se queda en quien lo envasa, se queda en Italia, o el aceite, ¿no? No se industrializa en Andalucía. Eso hace que económicamente pues sea una zona especialmente deprimida, con una situación, si ya le cruzas el territorio, es decir, la periferia de Andalucía o las cuestiones étnicas, como la población gitana o la población migrante, pues todavía se agudiza más esta situación de precariedad económica, ¿no? Todo esto, pues igualmente está sostenido con unos relatos. Esto de que a una tierra le toque la pobreza en comparación con el resto del Estado no es por arte de magia. Hay todo un discurso pues que se ha ido construyendo, en lo que nosotros llamamos la andaluzofobia o la subalternidad de Andalucía, ¿no? Son vagos, el problema es que son flojos, que no saben hacer las cosas, ¿no? Crear estos estereotipos, que es lo mismo que se hace con la población migrante o lo mismo que se hace con las mujeres. Todos estos relatos para sostener las injusticias económicas que tienen, porque si no, no nos lo creeríamos, ¿no? Si no, sería demasiado obvio. Que siempre vienen a hacer relatos que culpabiliza al pobre de su pobreza y hace recaer en sus hombros la situación. Pues por esto Andalucía, para los que no seáis de aquí, pero seguro que os suena, pues está inferiorizada, ¿no? Son desde los chistes, desde el humor o desde otras muchas realidades, pues lo que los flojos, los vagos, los que cantan, los que bailan, los que no trabajan, los que viven de las ayudas sociales, bueno, todo este tipo de relatos, ¿no? Vale. En Andalucía, entonces, hay un complejo de pueblo. La intención es ser Europa, ser Occidente, ¿no? Es Occidente geográficamente, pero está concebido como no Occidente, como algo arcaico, subdesarrollado, patriarcal, ¿no? Entonces, hay mucho complejo sobre esto. Entonces, muchas mujeres pues empezaron a hablar de estas cosas, sobre todo las andaluzas que emigraban, o sea, las que venían aquí a Barcelona, las que se iban a... ¿Cómo vivían ellas la cuestión territorial también como un eje más? Ya no solamente era ser una mujer o ser una trabajadora fuera, sino cómo vivían ellas el venir del sur, ¿no? Que seguramente las que vengáis de otros sures podréis contar experiencias parecidas, ¿no? Entonces, estas cosas se empezaron a hablar y decían, bueno, es que es verdad, es que parece que para liberarnos, para ser feministas, para abogar por una teoría emancipadora, hay que imitar modelos occidentales, modelos europeos. Y poníamos un ejemplo, dice, parece que el punk sí es una herramienta cultural para la subversión y en cambio el flamenco no, ¿no? O el carnaval de Cádiz no son vehículos adecuados, están como en otro nivel, no es lo suficientemente revolucionario o feminista. Entonces, pues el feminismo andaluz, y lo que viene planteándose es, podemos hacer una lucha de clase, una lucha anticolonial, una lucha antirracista, usando, desde nuestros propios referentes identitarios. No es necesario copiar otros modelos y poner en valor muchas formas de ser y estar en el mundo que hemos vivido, que nos avergüenzan y que en cambio tienen un gran poder emancipador. ¿Por qué? Porque normalmente, y aquí entra una de las hipótesis que os quiero convencer, las cosas que se reprimen, cuando el poder reprime algo, castiga algo, invisibiliza, ridiculiza, inferioriza, es porque ese algo de alguna manera está cuestionando el poder. Es decir, aquello que es reprimido tiene un gen, una potencialidad de poder transformar. Pongo un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo muy bonito. Cuando me contaba una compañera el otro día, dice, en mi pueblo, cuando yo era pequeña, se fiaba. No sé si ese verbo lo utilizáis aquí. Fiar. Fiar es llevarte algo sin pagar y ya lo pagas cuando puedes. No pagar y ya lo pagas después. Se fiaba. Dice, ya de mi pueblo no se fía. Claro, el fiar eran fórmulas colectivas de sostener la precariedad. Cuando alguien todavía no había tenido un ingreso, no había cobrado, pues la comunidad de alguna manera actúa y puede comer y puede comprar algo sin que todavía tenga dinero. Son fórmulas cooperativas de sostener la vida. ¿Qué pasa? Esto se deja de hacer en nombre del progreso y el desarrollo. Esto de fiar, moderniza ya tu negocio,
No fíes, sé competitivo, y empieza la lógica individual y neoliberal y empieza a acabar con formas de vida que abogan más por la comunidad, ¿no? Como por ejemplo el fiar. Este tipo de cosas son reprimidas, no se reprimen a lo mejor a palos, son cosas muy sutiles, hay ejemplos de todo, hay cosas que se han reprimido con violencia, pero cosas sutiles, formas de vida que son ridiculizadas, inferiorizadas en pos de un modelo económico diferente. El monstruo al que nos enfrentamos funciona con una lógica muy concreta. Yo no soy economista, yo lo hago así rápido, soy abogada, pero la individualidad, es decir, tú puedes solo, el just do it, la individualidad, la competencia, lo natural es competir por los recursos, hay pocos recursos y tenemos que competir a por ellos, y cuanto más acumules, mejor, el ánimo de la acumulación de riqueza. Las formas de vida, la forma de ser y estar en el mundo, que cuestionan por su propia idiosincrasia, consciente o inconscientemente, estas cuestiones, que ponen lo colectivo por encima de lo individual, que abogan por la cooperación en lugar de la competencia, o que abogan por un modelo de producción y consumo sostenible y no en pos de la acumulación, sino para cubrir las necesidades de la vida, esto es reprimido. Y esto hay muchos ejemplos. Os estaba contando de el fiar. ¿Por qué el fiar se dice que no es moderno, que hay que superarlo? ¿Por qué empieza a ser castigado socialmente? Porque está poniendo en vigor, o sea, está poniendo sobre la mesa lógicas que son no individualistas, no de competición y no de acumulación. Esto es castigado. La teoría ecofeminista lo explica bastante bien y a mí me sirve para entenderlo. La teoría ecofeminista dice: este sistema mundo se basa en dos mentiras, principalmente. Una, el decirnos que somos seres individuales, que no necesitamos de los demás, cuando la vida nos demuestra cada día que somos seres interdependientes, que necesitamos, cuando nacemos y cuando vamos a morirnos, y en muchos momentos de nuestra vida, el soporte de otras personas. Si no, no existiríamos como especie. Sin embargo, el capitalismo se construye como si esto se obviara. Por eso toda la teoría de los cuidados feministas y demás, ¿no? Los cuidados se compran y se venden. Si tú tienes dinero, tienes cuidado, y si no, no. Te limpian la casa, te hacen de comer, te cuidan al niño, porque no existe una necesidad. Esto es una de las principales mentiras. Y la otra es que no somos ecodependientes. La idea de que el entorno, tú no necesitas nada, que la naturaleza es un bien material más que se puede explotar ilimitadamente y que nosotros no formamos parte del entorno, ¿no? Que es como está funcionando el sistema, consumiendo recursos sin entender que formamos parte. Entonces, volviendo a la teoría, todas las formas de vida que son contrarias a estas lógicas del individualismo del ser humano empiezan a ser castigadas. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de los gitanos, ya que es un ejemplo que conozco bastante. Intento escribir sobre esto y hablar sobre esto. El pueblo gitano en el Estado español, que vino allá por el siglo XV, ha sido reprimido históricamente durante siglos, con leyes, o sea, con castigo físico. Ya no es una represión de no, qué feo está FIAP, modernízate. No, con castigos reales. Es decir, con castigos de persecución, de prohibición de la lengua, de sus formas de vida, de su forma de ser, estar en el mundo. Cuando tú te pones a estudiar, cuando tú miras esa legislación, que yo la he mirado mucho, hay como 250 leyes en 300 años, incluso exterminio, o sea, se llega incluso a intentar exterminar a la población gitana en el Estado español. Lo que están persiguiendo es que quieren que trabajen y se asienten en las tierras de un señor y que no anden juntos. Es decir, los gitanos vivían pues de una manera que no vendían su fuerza de trabajo al capital, ¿no? Pues interactuaban con el medio sin tener que trabajarle a un señor, pues cogían los mimbres de las cañas, hacían canastas y las vendían. Este es el ejemplo clásico porque los gitanos se relacionan mucho con los canasteros. Aquí en Cataluña también, y además bastante. Y tenían economías autosuficientes de forma familiar, por lo cual no tenían que sentar en el siglo XVI, donde todo el mundo tenía que trabajarle a un señor feudal la tierra. Ellos no necesitaban hacerlo porque tenían sus propias formas de economía basadas pues, en unidades familiares, en cooperación y en una sostenibilidad, ¿no? Una forma de producir y consumir. Eso radicalmente es perseguido a sangre y fuego, literalmente a sangre y fuego, ¿no? Es un ejemplo para entender
que cuando el sistema reprime algo concreto, está reprimiendo algo que está poniendo en jaque las propias lógicas de dominación del mundo. Como hay muchos ejemplos. El ejemplo que también, hablando de Silvia Federici, que tiene un libro muy bueno, el de Calibán y la bruja, todo el feminicidio que hubo en Europa durante la Edad Media, que mataron a muchísimas mujeres, lo de la famosa caza de brujas. La caza de brujas, lo de matar mujeres, no era más que aniquilar a mujeres que tenían una serie de conocimientos, de sabiduría, de relación con el entorno, que escapaba a las formas de producción capitalista. Eso de poderte sanar, de que tengas remedios para sanarte, o una manera de producir la tierra, o de trabajar la tierra, que no era la que se imponía, no podía, y mujeres independientes que no necesitaban pues estar sometidas a un varón y que tenían su forma de producción económica propia, pues se masacran, ¿no? Que ha pasado a la historia así como algo anecdótico lo de la bruja, pero que, oye, que fue un feminicidio de miles de mujeres en Europa, y además de una manera atroz de violencia, ¿no? En ese libro de Calibán y la bruja lo cuenta muy bien. ¿Por qué se hace esto? Porque se necesitaba, para establecer un modelo económico como el actual, que es que formas de vida como la de los gitanos, autónomas, si formas de vida que escapaban a estas lógicas de producción y consumo que se estaban imponiendo, desaparecieran para poder construir el monstruo ingente en el que vivimos. Estas mismas lógicas siguen. El castigo sigue siendo a día de hoy una de las herramientas de homogenización social, castigar aquello que pone en jaque al orden vigente. El castigo puede ser la represión directamente, o todo este tipo de castigo que os decía, de la invisibilización, de la inferiorización, ¿no? Lo andaluz que os contaba, cuando te ríes de lo andaluz, ¿qué es lo que molesta? Lo que está molestando es algo, una potencialidad que no casa con el orden vigente. Por tanto, tomar conciencia de esto, de sentarnos a pensar, oye, ¿yo por qué no gusto? ¿Porque soy mexicana? ¿Porque soy andaluza? ¿Porque soy gitana? ¿Yo por qué ocupo un lugar de inferioridad en el mundo? ¿Qué es lo que molesta? Porque posiblemente lo que moleste te está dando una pista de la potencialidad. Organizar la lucha desde ahí es lo que yo llamo organizar la lucha desde la identidad. No por una cuestión romántica, sino porque que las trabajadoras marroquíes de la fresa de Huelva se organicen como trabajadoras marroquíes jornaleras tiene más potencialidad que hablaran solamente de feminismo o de antirracismo en abstracto. Porque van a luchar ahí contra la patronal fresera de Huelva. O que el Top Manta, como se organizan los trabajadores del Top Manta en Barcelona o en Madrid, ¿no? Poniendo en el centro su padecimiento, está dándole mucho más finamente al poder que hablar de antirracismo únicamente o hablar de ley de extranjería, ¿no? Llevarlo a las realidades concretas. Y esto no nos tiene que asustar, verdaderamente. Nos tiene que abrir la mente para poder hilar todas estas formas de contestación social e incluyéndolas, o sea, ir construyendo algo más diverso. Ya no estamos en el siglo XX, esa necesidad de homogeneizar las luchas. No tenemos que tener miedo a lo heterogéneo a la hora de ir hilando la contestación social. Se me sigo, os voy a ir ahora preguntando y me vayáis preguntando cosas y demás porque os veo. He dicho aquí un montón de barbaridades. ¿Cómo? Vamos, ahora sigo hablando, pero si me preguntáis me aliviáis un poco. Bueno, porque es sumamente, gracias por todo lo que estás diciendo y es sumamente interesante y en buena parte estoy concordando y a la vez tengo la inquietud de esos grupitos, digamos, que van luchando cada quien con más fuerza porque es lo suyo, pero a la vez como que son más poca gente y los poderes y que prestan atención. Estoy pensando en Francia ahora porque soy francesa, que de repente salió lo de los chalecos amarillos, ¿no? Y con sus pros, contras, etcétera, pero de todas formas, y ahora están al mismo tiempo, por ejemplo, ayer estaban la gente jubilada en la calle, luchando por su pensión, etcétera, y qué bien porque más gente no lo está haciendo, pero sin embargo, si de por sí la gente chaleco amarillo, siendo bastante en la calle, nos reprimen y no sé qué, pues los jubilados y las jubiladas pasan totalmente desapercibidos. Por ejemplo, está a la vez la lucha de estudiantes extranjeros y extranjeras extraeuropeos en contra de la alza de cosas de inscripción, etcétera. Y entonces el hecho de que la dificultad, es decir, el hecho que cada quien quiera luchar por lo suyo, que es legítimo, importante, todo lo que tratás de decir, también como que es lástima que no
no convergemos para hacer más peso para que de plano, porque también digamos la gente del chaleco amarillo necesita que seamos más, porque el gobierno además viene con toda la fuerza y ellos están más o menos unidos, ¿no? Policía, ejército, todo el mundo unido. Yo creo que, vamos, le has dado para mí en la diana. Yo creo que el reto que tenemos es ese, es llamar al frente común de lucha, pero sin homogeneizar lo que... O sea, porque pedirle a la gente que pierda su identidad o su situación desde la que luchan, no vamos a tener éxito. De hecho, no se tiene. Entonces, el otro día lo escribía, decía, el reto es hilar los discursos que nos unen, porque realmente yo les decía, es que el orden vigente es un monstruo con un cuerpo y 1000 cabezas, ¿no? La cabeza del racismo, la cabeza del machismo, la cabeza del clasismo, la homofobia, y a cada uno golpea según con qué cabezas del monstruo te enfrentes. Entonces, todas las respuestas son necesarias, porque cada una de las respuestas está diseñada expresamente para golpear esa cabeza que te ataca. Por eso decía, es la herramienta de lucha. Pero tenemos que hilar los discursos porque el cuerpo del monstruo es común. Y eso es lo que nos une. Por eso decía, cuando estamos luchando contra un desahucio o contra un centro de internamiento, también estamos haciendo lucha feminista. Y tiene que ver con la lucha por la igualdad de salario en la universidad. Esto, a priori, se ve fragmentado, se ven luchas diferentes. El reto es hacer frente común. Para eso tenemos que hacer estos trabajos de reflexión que estáis haciendo aquí esta semana, de ver qué nos une. Y nos une el cuerpo del monstruoso. Y no se trata de diferenciarnos para dividirnos, se trata de diferenciarnos para poder sumar más, porque así se suma más gente. Porque la gente se mueve desde sus dolores de barriga. Yo siempre digo, la gente que hacemos lucha, o sea, la gente que somos agitadores sociales, que abogamos por la organización de base y demás, lo que tú estás haciendo es orientar los dolores de barriga de las personas. La gente está mal, me siento mal. ¿Pero por qué? Si estoy mal en el trabajo, pero lo de la casa, la hipoteca, vamos a ver dónde está el origen de estos males. Y orientar ese dolor hacia la cabeza del monstruo que corresponda. Y claro, es un momento de empoderamiento y pasar de lo individual a lo colectivo muy importante, que yo creo que es lo que tenemos que hacer políticamente la gente que ahora mismo tengamos una apuesta transformadora del mundo. Porque la gente se siente muy culpable de su fracaso, de su situación, de perder la vivienda, de no conseguir los papeles, de perder el trabajo. Hacer una lectura de esto a nivel global, lo primero que te das cuenta es que no es tu problema, que es un problema compartido con otras personas. Lo segundo que te das cuenta es que si te juntas con otras personas se puede cambiar. Y tercero, te das cuenta de eso, de que se puede cambiar, de que esto no es así, no es natural. Te das cuenta que todo lo que vivimos, toda la violencia que vivimos, está naturalizada. El sistema económico mejor es el capitalismo, el comunismo ya se demostró que era un fracaso y ya está. Y ya no somos capaces de imaginar ningún otro modelo, ni ninguna otra forma de ordenación. Y esto es lo natural, es lo que más se parece. Es que esto te lo dicen grandes economistas, ¿eh? Es lo que más se parece a la naturaleza humana del ser humano, que es competir de manera natural. Y te lo tienes que comer. ¿Sabes? Vamos, una cosa. Y además eso te lo dice desde cualquier divulgador hasta un economista de Harvard, ¿eh? Que es una brutalidad. Entonces, claro, realmente tomar conciencia de que esto no es natural, de que podemos cambiarlo, que podemos imaginar algo mejor. Y que además, si nos juntamos, los cambiamos antes. Pero la gente va a actuar desde su dolor de barriga, por lo menos mi experiencia sindicalista y demás. Hacer que la gente actúe desde ideas tan abstractas es muy complicado. Cuando tú vas a perder la vivienda, tú vas a perder la vivienda. Lo importante es que en esa lucha por la vivienda tú tomes conciencia de qué son los bancos, cómo funciona el mercado de la vivienda, qué es el salario, por qué algo que necesito como un techo tiene que depender de si tengo salario o no, y de que me den trabajo o no, qué es el desempleo estructural, y que además no solo me pasa a mí, le pasa a este, y que esto se puede cambiar. Por eso, pero vamos, tu intervención es mi apuesta, y un frente común. Y caemos muchas veces en los enfrentamientos. El feminismo es, cada vez que alguien se inventa una diferencia, una ruptura. ¿No? Desde el feminismo que podemos vivir más en primera persona, porque muchas somos feministas o estamos implicadas, o con cualquier otra lucha emancipatoria.
Eso es un craso error para mí. No sé cómo lo veis los demás. A ver, 1, 2, 3. Qué bien. Ella le levanta primero. ¿Dónde? Y después tú. Y después tú. Vale, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por venir y tal. Y mi pregunta es un poco más concreta, es relacionado con el comité del 8 de marzo que has comentado antes, porque comentabas que en el manifiesto pues pone que es anticlasista, entre otras cosas. Entonces, bueno, no sé si sabes lo que ha sucedido en Valencia, que fue como un poco el desembarco, ¿no?, del lobby proxeneta con el sindicato Otras, que pues dice ser un sindicato de prostitutas, pero realmente pues lo que está detrás está muy claro. Entonces, no acabo de entender cómo se puede llamar anticlasista a un movimiento en el que se está como aceptando de alguna forma la postura de legalizar la prostitución, que es como la forma más brutal de opresión a la mujer. Entonces, no sé, me gustaría saber tu opinión sobre un poco este tema. Obviamente, no he estado allí presente, ¿eh? O sea, lo que sé es lo que he podido leer a posteriori. Yo no he estado en Valencia. No voy a poder estar ni en el de Andalucía. Obviamente, un movimiento anticlasista no puede tener a la patronal dentro. Eso es una obviedad. Pero más allá de este debate, que es muy duro, es una cuestión además que yo no te podía dar sinceramente una postura cerrada, porque llevo años trabajando mucho estos temas y me cuesta mucho. Ahora te digo las cosas que me cuestan, que veo y que no veo. Lo que sí sé es que cada vez hay más gente, más feministas con una voluntad anticlasista. Esto es real. Ahora habrá que verlo, llevar eso a lo concreto. Claro. Igual que ir en contra de la ley de extranjería, después eso, porque estás en contra de la ley de extranjería, pero si después de alguna manera vas a legitimizar la trata de mujeres, pues eso no puedes ir en contra de la ley de extranjería. Es decir, cuando tú bajas los discursos a la práctica, ahí es donde te tienes que mojar. Para mí son dos cosas diferentes. Yo creo que es bueno que el 8 de marzo se declare anticlasista, sinceramente, porque es enfrentarte a la patronal. Ahora, el cómo se va a materializar eso, quién cabe y quién no cabe. Yo tengo una cooperativa, que es una empresa, aunque sea una cooperativa. ¿Puedo estar o no puedo estar? Yo entiendo que sí, obviamente, pero ¿puede estar Ana Botín o no puede estar? Claro, ahí es donde nos vamos a mojar. Pero es muy importante, por lo menos, partir de somos anticlasistas y ahora ya tu argumento lo puedes hacer. Ahora ya dicen, oiga, si somos anticlasistas, esto no cabe. Aquí hay patronal, esto no es sindicato. Por lo cual yo lo celebro, ¿eh? O sea, yo celebro que se declaren ahora en la práctica. Sobre el tema que queman, es un tema muy complejo. Yo no tengo, obviamente yo me posiciono en el abolicionismo, pero confieso que como soy abogada laboralista y sindical, cuando han llegado mujeres al sindicato diciendo es que no me pagan, me han prometido tal y no me han pagado, decirle que no le puedo reclamar la nómina es complicado, ¿sabes? Ahí tengo mis contradicciones, porque aunque sabemos lo que es, pero hay gente que le han dicho te vamos a pagar tanto por estos servicios sexuales y ahora no se lo pagan. Y ahora tú dices, ¿puede ir a un tribunal a reclamarlo o no? Si va a un tribunal está legitimando a esa patronal. Si no va a un tribunal, la han explotado. Ahí como abogada laboralista te confieso que tengo mi dilema de cómo soluciona eso. Porque ya sabemos que no queremos que exista. Pero ahora, ¿qué pasa con la gente que está, ¿sabes?, que le engañan? ¿Cómo lo reclaman? Claro, yo también lo veo de un margen muy estrecho porque yo voy a tribunal a defender el derecho de los trabajadores. Claro, ese es mi trabajo de lo que hago por las mañanas. ¿Cómo lo reclamo? No sé, ¿a ti qué se te ocurre? A mí me encantaría, si tú me quieres dar el feedback, yo encantada. ¿Cómo hacemos eso? O sea, cuando yo me refiero a eso, no me refiero, obviamente, los derechos de cualquier mujer en ese caso estaría por encima de todo lo demás. Quiero decir, si le han prometido algo y no se lo han pagado, o sea, mi posición no es que, por ejemplo, las prostitutas realmente no se organicen entre ellas para pues, cualquier beneficio que puedan sacar de ello, ya que, pues, desde mi posición abolicionista también, pues, obviamente creo que no debería existir. Pero es eso, o sea, mi pregunta iba relacionada también con el 8M,
porque parece que como la dirección, dirección no, pero la gente que en ese momento estaba en la mesa, compañeras abolicionistas que estaban ahí, cuando querían hablar, como que de alguna forma se intentó como censurar esa posición. Entonces, claro, de ahí que no entienda muy bien que se denomine anticlasista, que obviamente yo estoy de acuerdo con que sea anticlasista, porque es como debe ser lo que ha dicho, de que se puede usar como luego argumento de decir, pues, ¿qué hace esa gente aquí si no se supone que no están por lo mismo? Pero es esa idea de como qué es lo que cabe dentro de un movimiento que se denomina feminista y un lobby proxeneta que se está intentando como acercar a ese movimiento feminista. Claro, claro. Vamos, es un tema que bastante... Ya estoy de acuerdo contigo, me parece... La pregunta y es un tema que se va a tener... O sea, es algo que se va a tener que debatir y ver, sobre todo, si es así, si es el lobby proxeneta, que cada vez parece que por lo menos el de algunos sindicatos es más claro. Hay otros sindicatos más pequeños que pueden ser otra cosa, de verdad. Eso hay que desenmascararlo, por supuesto. Es que no tiene cabida. Es que es antifeminista. Choca. Pero creo que no... A mí lo que sí abogaría es por el diálogo. Porque es que realmente esto está rompiendo espacios, ¿eh? O sea, es muy complicado el debate y a mí me asusta. Porque rompe espacios. O sea, en el sindicato, en mi sindicato, mi propio sindicato hay posturas enfrentadas. Y yo soy la que, por favor, vamos a apartar el debate un poco hoy, porque no avanza. Yo abogo por el diálogo, en la medida de lo posible. Ojalá. Muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Me ha parecido una charla sumamente interesante. Y mi pregunta va orientada a la relación que has establecido entre feminismo y clase. Me parece muy acertada, la verdad. Y quería preguntarte, porque aquí dicho parece muy obvio esta relación de feminismo y clase, porque obviamente, por ejemplo, la brecha salarial, el hecho de que una mujer cobre menos que un hombre, no solo afecta a la mujer, afecta a la unidad familiar, es de clase también, ¿no? Pero en la práctica no se ve, esta relación no se ve tan obvia. Por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo del año pasado, estoy segura de que mucha de la gente que asistió tal vez no sabía que también se manifestaba por los derechos de los trabajadores o también, no sé, por ejemplo, en luchas que están pasando ahora como la de las pensiones o la lucha del taxi, que también es de clase, no ha habido una presencia de asociaciones feministas que se hayan posicionado a favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿crees que si se aumentara esta presencia de asociaciones feministas en luchas obreras, se podría conseguir como más efectividad en ámbito político? Yo creo que sí. O sea, creo que sí, es deseable y mi entusiasmo aquí hoy al contar esto del 8 de marzo era porque creo que por fin empezamos a andar por ese camino. Porque hasta ahora estaba la lucha sindical, o sea, yo tengo mi colectivo feminista y mi sindicato, ¿no? Así te lleva toda la vida, ¿no? Dividiendo la lucha de clase y la lucha antipatriarcal. Creo, o sea, lo que estoy percibiendo, a lo mejor mi excesivo entusiasmo, que yo soy muy entusiasta, que la cuestión está andando por ahí. Además, hay mucho más. Es que voy a contar una... mira, por ejemplo, para mí, una de las cuestiones que tendría que ser uno de los centros de la lucha feminista es el desmantelamiento de las políticas públicas. El que se recorte en sanidad y educación o ley de dependencia recae directamente contra la situación de la mujer. Es decir, que salir a manifestarte por la privatización de un hospital para mí es de las cosas más feministas que podemos hacer. Porque el recorte en lo público, en Andalucía hay un estudio muy bueno de cómo afectaron el austericidio, le llaman, ¿no? Las políticas de austeridad que fueron austericidas, es decir, mataron, asesinaron, vamos. El recorte en sanidad, lo que no cuida un hospital público lo va a cuidar una mujer. En su casa, de forma precaria, imposibilitando salir al mercado de trabajo a trabajar, haciendo que su salario sea menor, que tenga que recortar la jornada. Cuando recortan en los comedores escolares, donde está recayendo ese trabajo es directamente en el ámbito privado familiar, en un altísimo porcentaje en los hombros de las mujeres. Otra vez colocándolas en situación de desventaja a la hora de salir al mercado laboral. De la obviedad más clara, la ley de dependencia, de cuidar a personas enfermas y dependientes.
Había una ley voy a contarlo porque sé que todo el mundo no es de aquí, una ley que el gobierno se hacía cargo de una parte de la economía de los cuidados de las personas enfermas y dependientes. Cuando empiezan a recortarse esa ley, ¿quién cuida de los ancianos? ¿Quién cuida de una persona que no puede lavarse o comer por sí misma? En la inmensa mayoría de los casos, una mujer de la familia, su hija, su madre, su hermana. Eso vuelve a precarizar. Aparte también todos los recortes en materia de lo público, a nivel laboral también la mayoría de las mujeres que trabajan en una guardería, en un comedor escolar o en el ámbito de la sanidad o de los cuidados de la ley de dependencia, son mujeres. Los recortes también influyeron directamente, o sea, directamente perdió el puesto de trabajo un montón de mujeres e indirectamente ese trabajo recayó en la precariedad de muchas otras mujeres. Entonces, para mí, cuando decimos el feminismo es de clase, no es solo la lucha en el salarial y de igualdad salarial y reconocimiento, es, para mí, principalmente, la política contra el desmantelamiento de lo público. Que esto es una de las cosas que, de donde yo vengo, en Andalucía, el PSOE, que ha gobernado 40 años, ha recortado lo público progresivamente. Ahora viene Vox y tú dices, vale, ahora vienen los machistas, pero ¿y no ha sido machista y patriarcal todos estos recortes que ha habido? Eso ha abonado el terreno, ¿no? Lo hablaba con Rosa antes, que el fascismo llega cuando ya ha habido un devenir neoliberal tal en las políticas que ahora ya tienen el caldo de cultivo. No han salido de la nada, a mi parecer. Y en Andalucía ahora mismo es de lo más evidente. No sé si te he contestado, Manuel, tu pregunta. Y había otra compañera allí. Bueno, yo quería volver al tema de este monstruo al que te refieres. Y primero una pregunta, y es si supongo que te refieres concretamente al sistema capitalista, ¿no? Mi pregunta es, ¿se supone entonces que si se llega a desmontar este sistema capitalista, se va a superar el machismo, el racismo y, por ejemplo, la homofobia, etcétera? Vale. Claro, cuando yo hablo del sistema no he hablado un poco de términos primero. Siempre me gusta la fórmula de sistema mundo porque es muy incluyente. El sistema capitalista es un orden económico de un sistema civilizatorio ya. O sea, no es solamente una cuestión económica. Existe un motor económico que necesita otros dispositivos de opresión como es principalmente el racismo y el patriarcado para hacer recaer en las personas, lo que vengo contando, inferiorizar. Entonces, obviamente, no podría desmontar solo el sistema socioeconómico, no va a disolver el resto de dispositivos de opresión. Tampoco creo que pudiéramos llegar ni siquiera a esa hipótesis. Desmontar el sistema socioeconómico requeriría que un montón de gente se pusiera mañana en una huelga de producción y consumo indefinida. Y para eso íbamos a tener que construir antes todo este universo simbólico de la inferioridad racial y patriarcal. O sea, no sé si me explico, es que son ideas muy abstractas, pero porque este es uno de los debates entre lo material, que decía antes, lo material o lo simbólico, ¿qué va antes? Yo creo que es que no pueden no ir juntos, porque para tú tocar algo material tienes que convencer a mucha gente, y para convencer a mucha gente lo que tienes que desmontar discursos de inferioridad. Entonces, a tu pregunta, no estamos en un sistema económico, estamos en un sistema, yo le llamo civilizatorio, citando a Ramón Grosfoguel. El capitalismo es el orden económico de este sistema y se sustenta con otros dispositivos de opresión que podríamos debatir mucho, pero especialmente el racismo, la colonialidad y el patriarcado. No se puede disolver uno contra otro, pero sin otro. Aunque quisieran. El que quiera solo disolver el orden económico no lo va a conseguir. No puede. Porque tendría antes que cuestionar un orden humano, un orden de escala humana. No sé si te he contestado más o menos. Opinas igual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para mí te has explicado súper bien. Y según he entendido, has dicho como que no hay que homogeneizar esta lucha feminista y que hay que lucharla en grupos identitarios. Entonces, comparándolo un poco con el caso de Ana Botín, ¿crees que
podría lucharlo desde su identidad como mujer blanca y burguesa o cómo no decirle que no es feminista. Vale. Bueno, yo no digo que haya que haya que lucharlo de colectivo identitario. Yo creo, bueno, lo has explicado así, está bien, es verdad, es justo, es que puede interpretarse así. Y digo, teniendo en cuenta las identidades desde donde te golpea el sistema, pero bien, me parece bien como lo has dicho, desde cada una de las identidades, hilando las luchas. Mi idea es hilar desde cada lugar. Claro, yo creo que, porque en el sentido lo mismo es la lucha de las Kelly en los hoteles o la lucha contra el recorte de la ley de la dependencia. Son luchas feministas que se van a dar diferentes según tú tengas un padre dependiente al que tienes que cuidar o si tú eres una camarera de piso de un hotel que te pagan 2 euros la hora. Luchas identitarias, bueno, luchas desde cada lugar, vamos a llamarlo, o desde identidades diferentes, pero con un mismo objetivo. Eso es lo que digo. Ana Botín no puede. Para empezar, contra Ana Botín existirá alguna opresión, seguramente de género, no lo dudo. Pero lo que ella hace, como el lobby proxeneta, lo que va haciendo, su día a día, va perpetuando de forma muy influyente. No es que yo me compre una fraga del Woman Secret y con eso estoy generando pobreza, que también se me las compro. Pero es que esto no es comprarte una fraga del Woman Secret, esto es mantener un orden económico en el mundo. O sea, que lo que hace el Banco Santander en el resto del mundo hay que entender que es pues, tráfico de muchas cosas, explotación de personas, despojar de bienes, de recursos materiales en muchas zonas. Entonces, claro, a mí me gustaría preguntarle a esa señora su feminismo, cómo plantea ella conseguir esta igualdad material de los recursos para todas las mujeres del mundo para siempre. Eso es lo que quiere el feminismo. Más que preguntar a nosotras qué le decimos para que no esté, señora Botín, ¿cuál es su hipótesis para conseguir la igualdad material? Porque su hipótesis, si la tiene, seguramente está en contraposición con lo que el banco hace. Lo cual quizá ella a nivel personal, seguramente por ser mujer, seguramente tendrá alguna opresión de género, no lo dudo, ¿eh? Lo que pasa es que ella misma está sosteniendo muy activamente todo lo que crea esa violencia contra la mujer. No sé si... Sí, o sea, te he entendido, pero siempre tengo el dilema de cómo no decir, o sea... Pues yo le preguntaría a ella, le diría, ¿cuál es su hipótesis para garantizar el acceso a los recursos de todas las mujeres del mundo para siempre? Que no pasen hambre, ni frío, ni calor, ni vivir dignamente. ¿Cómo se consigue la vida digna? ¿A de qué te dice? ¿A ver qué dice? Lo mismo nos convence. ¿Hay otra compa? No, sí. Nomás un poco en el mismo sentido, porque yo creo que es muy interesante lo que dijiste, cómo lo interpretaste, cómo lo reformulaste, y yo entiendo que tal vez el término de identidad no sea el más adecuado. Tú dijiste desde el lugar que una ocupa la posición, y yo lo redondearía diciendo la posición social en relaciones sociales de poder, y entonces ahí no es lo mismo. Es decir, obviamente hay que partir de tu posición en las relaciones sociales de poder, y si estás en la posición dominante, pues es difícil puede ser, pero es más difícil que luches con la gente que está en la posición dominada. Por eso también, por ejemplo, es justificable y es totalmente chévere que la gente que está dominada o oprimida por el sexo, por la raza o por la clase se junte, digamos, entre sí, pero no es lo mismo que la gente que está dominando en la posición de raza, en las relaciones sociales de poder de raza, de clase y de sexos. Por ejemplo, que los hombres blancos se reúnan solitos, eso no tiene la misma legitimidad. Yo creo que ahí tal vez es donde parte de la respuesta también. Y quería nomás abundar en una cosa que tú dijiste súper importante, ¿no? De que el fascismo no llega solito y llega cuando ya se deterioró la situación. Mencionando un dato que una amiga que es investigadora de la cosa del cuidado familiar y no sé qué, ella dice, y me parece alucinante cuando lo estoy diciendo, pero ella dice que a partir del momento en que una persona anda cuidando de otra en el ámbito doméstico, dadas las condiciones generales, una va, aparte de perder trabajo, etcétera, va perdiendo como 10 años de esperanza de vida.
Y eso Hombre, lo cuidar de dice... una persona dependiente resta vida, ¿eh? Resta vida. Bueno, no te voy a contestar porque es una opinión, no voy a... Bueno, muchas gracias. Me plantearé lo de el concepto de identidad, porque cuando ella lo anuncia a mí también me ha chocado. O sea, me voy a plantear eso. Perdón. Sí, bueno, quería seguir un poco en esta línea, ¿no? Porque lo que tú preguntabas para mí suena un poco como, entonces, alguna, a ver, no en este caso concreto, pero alguna otra mujer blanca, burguesa, rica, puede ser feminista, entonces, o qué es lo que pasa, qué hay detrás de eso, pues, cómo desmontamos esa lógica colonialista, ¿no? Entonces, puede que se dé si abandonan un poco esa relación de poder, de supremacía, y dicen, aquí somos iguales y voy a disminuir mis privilegios para estar igual a ti o igual a otras mujeres, o igual a todas las mujeres, ¿no? Porque de pronto llegan mujeres blancas profesionales que tienen contratadas a otras mujeres para los cuidados del hogar sin contrato, ¿me entiendes? Entonces están esclavizando a su vez a otras mujeres. Yo creo que más allá también del capitalismo y todo eso es la colonialidad, ¿no? Ese pensar en las jerarquías, en las diferencias. Si todos somos iguales, entonces si estamos percibiendo que por un motivo u otro tenemos mayores privilegios, mayor acceso a cosas, pues compartir más. Aunque para algunos obviamente, y no lo van a hacer, significaría la pérdida de privilegios. Ese hombre perdería privilegios por hombre y ese hombre tendría que decir, yo por ser hombre pues no voy a aceptar ganar más que tú, por ejemplo, o asumir menos carga en la casa, o no cuidar a las personas que lo necesitan. Entonces se trata de todos plantearnos, ¿no? Los que tenemos menos por algún motivo, exigir más, pero los que tienen más, o si tenemos más por algún motivo, establecernos en relaciones de igualdad, de forma transversal. Que eso creo que es una reflexión que todos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo nos podemos situar en relaciones de igualdad en cuanto a poder? ¿O es posible tener una relación de igualdad? Yo estoy muy de acuerdo, ese es el debate de la decolonialidad, que veo que lo controla, y todas mis charlas están marcadas dentro de la teoría de la decolonialidad. Yo estoy muy de acuerdo, vamos, no puedo decirte que no es así. Lo que sí me gustaría decir que, o sea, cuestionar el sistema mundo es apostar por otro tipo de redistribución de la riqueza, eso obviamente. Vamos a tener, o sea, la redistribución de la riqueza, unos van a tener más y otros van a tener menos. Eso es evidente. O sea, eso lo tenemos que asumir cuando estamos apostando por esto. Ahora bien, me parece bien que unos van a perder privilegio y otros no, pero veo cierto peligro en que se nos quede solamente de individuo a individuo. No es que tú lo hayas planteado así, pero es un peligro que estoy viendo, ¿no? Es decir, que al final parece que le estamos diciendo a un tío blanco concreto quítate tus privilegios de varón blanco occidental, que también, pero como que la cuestión es mucho más colectiva, es más de sistema, porque si no se puede caer en estas guerras de privilegiados contra oprimidos, de individuo a individuo, y ahí eso avanza, nos hace todavía más individualistas, y a mí me da cierto miedo. O sea, que los hombres van a perder poder, seguro. Que la gente que vivimos en Occidente vamos a no tener 15 pares de zapatos y si 3 el día que sea una ordenación nueva del mundo, seguro. Pero que a nivel psicológico tengamos que culpabilizar a gente concreta de esto, me da cierto peligro, porque no sé si me estáis siguiendo, es que hay debates muy encarnizados con esto, ¿no? Pues aquí hay varones blancos, y yo el primero decía, no estamos apelando a un varón blanco, estamos hablando de un paradigma, de un sistema, ¿no? Eso es importante porque si no llegamos a los enfrentamientos de las feministas, regulacionistas y abolicionistas sin fin, también. No avanzamos. Aunque claro, todo empieza desde uno mismo, o sea, uno mismo tiene que asumir. Pero la solución no va a pasar porque haya cierta gente que se deconstruya los privilegios, va a hacer falta mucho más. Hace falta un cambio a nivel muy global, a nivel de estructura, de institución y de orden económico y de orden institucional, a mi parecer. No sé si te... Bueno, muchas gracias. Mi pregunta nace
de una inquietud y identidad personal como es la independentista, y es ¿cuál es el espacio o el margen que, en tu opinión, hay en el Estado español para vincular feminismo y la identidad nacional como lucha? Hay un libro muy bueno que han editado, me lo mandaron las compañeras, es Feminismo y Soberanía, es muy bueno. Ahora no me acuerdo la editorial, se ha editado desde aquí de Cataluña. Espacio en el Estado español no te va a dar espacio para nada emancipado en la vida. Pero nada, ni para la soberanía, ni la autodeterminación, ni el feminismo, ni nada. Es poder innato en sí, per se. Creo, te entiendo tu pregunta, pero no lo planteemos en qué espacio nos van a dejar, porque espacio no nos van a dejar ninguno, vamos a tener que conquistarlo. Pero yo claro, yo soy una firme defensora del derecho a autodeterminación de los pueblos como derecho colectivo, como derecho humano colectivo. Además, llevo años de esto, no por el tema catalán, sino abogando por los derechos humanos colectivos, que es la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que cuanto los centros de poder más cercanos estén a las personas, más se destruye el patriarcado, más se destruye el capitalismo, más se destruye el sistema mundo. Es decir, las luchas por la soberanía son para mí luchas en contra de la centralización del poder. Y la centralización del poder siempre es patriarcal, o sea, es lo que mantiene este mundo, los privilegiados, ¿no? Es patriarcal, es racista, es centralista, es violenta, es clasista. Entonces, las luchas por la soberanía colectiva de grupos humanos, para mí, es de lo que venimos hablando, son feministas, entran dentro del feminismo, porque al final lo que tú estás es descentralizando, rompiendo el poder y llevándolo a lo común, a lo cercano, a la vida real, a la tangible, a que lo que se coma en mi pueblo lo decidimos nosotros y no la Unión Europea, a lo que la farola que tengo en mi calle la decidimos la gente que vive en mi calle y no me lo decidan a 500 kilómetros. Eso es antihegemónico. Por eso yo creo que la lucha por la liberación nacional, o si al que no le guste la expresión liberación nacional, llamémosle por la autodeterminación de los pueblos, van en la misma línea de la ideología, de lo que yo vengo manteniendo aquí, en mi opinión, vamos. No sé si te he convencido, sí. Hay mucha literatura sobre esto y es muy interesante, ¿eh? Ya están cansados. Los varones blancos no son el enemigo, son aliados. Son aliados. Lo que pasa es que tienen que cuestionarse estas cosas también. Yo te quería preguntar, que creo que lo has medio planteado, pero no lo has desarrollado, sobre vuestra lucha como feministas andaluzas. ¿Qué particularidades tenéis? Bueno, el feminismo andaluz no es algo que exista como tal, o sea, son cuestiones que venimos pensando dentro también del marco de la decolonialidad y sobre todo en relación con el Estado español, ¿no? Hay muchísima población migra andaluza fuera, en fin, pues te empiezas a pensar desde el territorio. El concepto de el andalucismo siempre ha sido un concepto muy ligado a la lucha de clases, así nace el andalucismo histórico. O sea, es de clase per se. En Andalucía no hay una burguesía andaluza, la burguesía es española. Los dueños de la tierra no son andaluces, son españoles, y la identidad aspiracional es ser españoles. Aunque sean andaluces de nacimiento, la identidad aspiracional es español. El andalucismo es de clase, es de pueblo, y se construye así desde las luchas jornaleras. Entonces, el andalucismo y la cuestión de clase siempre ha estado muy ligado. Y yo, para mí, en mi parecer, acertadamente. Pero creo que hace falta cada vez más pensarse estas cosas que pasan por el territorio que habitan. ¿Por qué el índice de paro, por qué tú sufres mayor paro estructural? ¿Por qué la situación de los datos de la brecha salarial aumentan en Andalucía? ¿Por qué los recortes de lo público aumentan en Andalucía? Entonces, es una cuestión, hay que pararse a pensar cómo te atraviesa el territorio en todo esto. No es una cuestión victimista, yo nunca lo uso como una cuestión de enfrentamiento, pero sí para pensarte, porque son dinámicas muy parecidas, quitando la cuestión de la etnicidad, pero muy parecida a la que puede ser en el sur global, pues en México, en Ecuador, ¿no? Que no tenga esta parte étnica, porque étnicamente los andaluces y las andaluzas
no, en teoría no se diferencian del resto del Estado español, pero hay una dinámica colonial. Y sobre todo hay una autoestima muy baja como pueblo. O sea, la necesidad de superar lo andaluz para ser aceptado desde el acento, ¿no? No poder hablar en televisión española, los actores, las actrices andaluces, ocultar el acento, la necesidad de borrar la identidad, de perder la identidad y asumir una identidad hegemónica para tener aceptación social. Todo esto son violencias que al final, cuando tú te planteas hacer luchas emancipatorias, van a salir antes o después. Todo esto es complejo como pueblo y lo estamos planteando desde un feminismo y además es algo muy vivencial. Todavía no hay ninguna tesis doctoral de feminismo andaluz ni nada de esto, pero bueno, cada vez estamos escribiendo más, nos reunimos más, hablamos más, hay cada vez más grupos y es algo muy... Aquí estoy hablando en la academia, pero es algo muy emocional. O sea, que cuando las mujeres empiezan a tomar conciencia de que esto es verdad, es decir, yo soy mujer, yo soy jornalera, pero es que cuando me he ido al norte, aparte soy andaluza y es una violencia más que me ha atravesado. ¿No? Cuando lo hablas con las jornaleras o lo hablas con las universitarias y las becarias que están en Madrid estudiando. Y empieza a aparecer, es algo que no tenía nombre y de repente empieza a nombrarse como una violencia más el territorio en el que se habita. Para mí la función esta es, políticamente, bueno, pues yo creo que cuanto mejor definamos cómo nos duele el mundo, o sea, cómo nos atraviesa estas violencias, mejor van a ser las respuestas más acertadas y más a la medida. Si esto tiene un valor para mí no es solo romántico, sino porque vuelvo a creer que la lucha hay que plantearla desde la posición social que se ocupa y que cuanto más esfuerzo hagamos en definirnos cómo duele ser transexual, cómo duele tener una diversidad funcional, cómo duele ser una andaluza afuera, mejor vamos a entender cómo funciona la máquina, el monstruo que tenemos delante, ¿no? Y mejor vamos a atinar a la hora de plantear las alternativas. Por eso la necesidad de pensarnos como feministas también habitando un territorio que ocupa que es colonia interna dentro de otro más grande y que se traduce en cuestiones muy materiales, que no estamos hablando de romanticismo, o sea, de precariedad, de desempleo, de desigualdad, de desposesión, pues estamos apostándole, ¿no? No sé si más o menos es lo que... Si os parece bien, que os parece esto una locura. Se entiende, ¿no? O sea, nos compartiríais, ¿no? Lo entenderíais desde aquí. Igual que la compañera, es decir, pensarme desde un territorio que hay una violencia contra este territorio porque se le impide la autodeterminación. Pensarte que eres mujer, que eres trabajadora, pero que es que además vives esta otra violencia. Es necesario incluirlo en los discursos. Y luego también si podrías explicarnos un poco el tema de... lo de las... Temporeras. Teníais ganas, ¿no? Porque lo he nombrado como 3 veces y nada más. Sí, porque por ejemplo hasta en Francia algo se mencionó, ¿no? De la lucha de las trabajadoras de la fresa, etcétera, pero siendo que son marroquíes, ¿cómo trabajan las alianzas o qué? Tanto de parte de ustedes como de parte de ellas, entre comillas, si es que hay ellas y ustedes. Es una realidad de una violencia estructural muy fuerte y es una cuestión muy compleja. Hoy 1 de febrero, han empezado a venir los primeros contingentes. Os lo cuento antes de irme porque para el que no conozca esta realidad, está guay, ¿eh? Y que en un global wiki como este se hable me parece muy interesante porque es, como ya os decía, un pequeño laboratorio de cómo funciona el mundo, pero en un área muy determinada. En Huelva, en la provincia de Huelva, en Andalucía, pues una de las principales economías que tienen es la explotación intensiva del fruto rojo, la fresa principalmente. Se exporta el 90% de la fresa europea, se come ahí. Estamos hablando de miles de hectáreas de una provincia entera sembrada durante un año entero. Los plásticos, los invernaderos, que si eso es lo mismo si tenéis alguna imagen. Y es pues una economía macro, ¿no? Tan insostenible desde el punto de vista humano y ecológico. Imaginaros sacar miles de toneladas en 3 meses de una tierra determinada. Bueno, pues la cuestión es que esto necesita un montón de mano de obra de fuerza de trabajo, se necesitan más de 100.000 trabajadoras y trabajadores en 3 meses, que es cuando aquello empieza a echar fresa y hay que recogerla, ¿no? Pues requieren, que empieza ahora, febrero, marzo, abril y mayo un poco, pues necesita un montón de manos de obra de trabajo, la autóctona no da y entonces pues hay que traer mano de obra extranjera. Y hay un acuerdo entre Marruecos y el Estado español para hacer esto que la ley de extranjería lo permite, que es la contratación en origen por contingente. Es decir, la patronal te dice, la empresa te dice, yo necesito 20 mujeres, yo necesito 48, yo necesito 120. Y se contratan el número exacto que se necesita, en teoría. El número exacto no es cierto porque después hay
también hay un ejército de mano de obra que es la población subsahariana, que esa no viene con papeles ni nada, que viven en las chabolas en torno a las plantaciones y que sirve para eso, pues para abaratar los costes, ¿no? Lo que tú no quieras hacer por 15, no te preocupes que ya me lo va a hacer este por 8. Entonces es una realidad de mucha violencia. Y estas mujeres pues vienen solo para estos meses, son mujeres porque piden la patronal que sean mujeres. Y aparte la selección allí en Marruecos se hace en base a criterios bastante machistas y... O sea, tienen que ser mujeres del medio rural que tengan cargas familiares en el país para asegurarte que cuando pasen los 3 meses van a volver. Y entonces vienen y trabajan en la finca. Entonces hay muy poca relación de estas mujeres con el entorno, no vienen conociendo el idioma y además trabajan dentro de la finca. ¿Qué pasa? Que si el convenio de la provincia de Huelva, del campo, en sí mismo es una vergüenza, pero es que ni siquiera se cumple el convenio y viven, claro, al vivir ahí dentro de las fincas, el año pasado lo que ocurrió fue el escándalo de las denuncias por abusos sexuales y no hay manera, o sea, no hay control de lo que ocurre allí dentro. La inspección de trabajo no aparece, ni va, ni se le conoce, vamos, ni allí ni en ninguna parte. Hay muy pocas veces un inspector de trabajo a alguna parte en el Estado español, porque hay muy poco, hay creo que 2.000 inspectores para todo el Estado. Entonces, pues hay un gran oscurantismo en torno a todo esto. ¿Y esto qué pasa? Que proliferan los abusos tanto laborales como de otro tipo, como los abusos sexuales que se denunciaron. Verdaderamente venimos denunciando situaciones de esclavitud. Yo estoy vinculada a eso porque soy miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es el sindicato del campo en Andalucía, y entonces pues esto ha sido parte de nuestro trabajo durante mucho tiempo. Pero es muy complicado, lo hacemos con el sindicato, también trabajan algunas ONG, pero es algo muy complicado acceder a estas mujeres. Lo que conocemos es la punta del iceberg, que son las que consiguen de alguna manera interlocutar, pero date cuenta que algunas tienen la libertad restringida, no salen de las fincas, y estamos pidiendo cosas tan obvias como un teléfono donde ellas puedan llamar en caso de ver alguna situación de abuso, que se la atiendan marroquí, vamos, se atiendan árabe, cuestiones muy concreta, que da vergüenza porque aquello verdaderamente es insostenible. Aunque se cumplieran todo el convenio y todos los derechos que nos inventemos, aquello es una situación de violencia estructural. El que se necesiten explotar 100.000 personas durante 3 meses y después devolverlas a su país de origen, 100.000. Si se necesitan muchos brazos, mucha gente trabajando, 80.000, 100.000 personas en toda la campaña, es que es muy reducido el tiempo. No, mujeres vienen muchas menos, digo, con población autóctona y senegalesa, no, mujeres vienen bastante menos, vienen 6.000, 7.000 mujeres, pero entre la población senegalesa y la población autóctona pasan de 80.000 personas las que trabajan en la campaña de Huelva. Claro, el planteamiento es, como empezábamos, el feminismo. ¿Es posible, podemos imaginar una situación de justicia social de ese tipo de explotación, donde se den los derechos, si el contexto mismo en sí es de máxima explotación del medio ambiente, del agua y de las personas que tienen que trabajar de esclavos ahí, y además después son devueltas, cuando ya no sirven, son devueltas a su país de origen, no tienen ningún derecho político durante un tiempo que está aquí? Aunque nosotros estamos, obviamente cualquier conquista es importante en una situación de vulnerabilidad tan alta, o sea que conseguir un teléfono ya es algo, pero con un teléfono, o incluso si fueran los inspectores de trabajo podemos avanzar. Claro, yo lo que planteo es que hay que cuestionar todo el modelo en sí, tal como está pensado, esa forma de explotar a las personas y al medio ambiente. Otra cosa que, claro, yo soy abogada, colaboro con un sindicato, entonces cualquier conquista es bienvenida, no nos podemos quedar en la casa, pero todo el tiempo tenemos ahí ese debate entre reforma y revolución, ¿no? Entre cualquier conquista social es bienvenida, una igualdad salarial es bienvenida, pero aquí lo que se trata es de cuestionar el orden en sí mismo. Por eso yo me alegraba de que el feminismo ahora pues empiece a cuestionar este tipo, me alegraba de que al menos se enuncie que no es una cuestión de conquista, o sea, de conquistar 4 cosas, que hemos venido a cambiarlo todo. Que la compañera. Sí, no, quería preguntar si lo que ha pasado con los jornaleros se puede ver como un caso de racismo institucional. ¿Por qué lo permite el Estado? ¿Por qué se hace desde el Estado español? Por favor. Es que el racismo es el ejemplo de racismo institucional. Tal vez es usar cuerpos de personas con un único fin económico. Eso, o sea, pero la ley de extranjería entera es así. Pero es, o sea, algo más utilitarista, que pone más en el medio la acumulación de riqueza y no las vidas, que traer a la gente, explotarla 3 meses y devolverla. Eso ya por sí es racismo. Que además sean extranjeras,
que además, lo que le contaba a Rosa comiendo, en 2005, o sea, en 2000 empezó a hacerse este tipo de contrato en origen. Antes venía la gente de UNENUR, los inmigrantes venían buscando trabajo, los contrataban. Eso de traer grupos de personas a trabajar y devolverlo empezó en el 2000. Se empezó a hacer con trabajadoras de Europa del Este, polaca, ucraniana, rumana, y hubo muchos... Es que este detalle, para que tú veas cuán de racista es esto, y daba muchos problemas de conflictividad social en los pueblos, porque las polacas eran muy rubias, muy guapas, rompían matrimonio. En serio, y entonces había un discurso que era muy problemática, que salían, que iban a discotecas, que, claro, eran mujeres, que quieras que no, eran de Europa del Este, que venían con una lógica más europea que la que vuelva. Entonces, dieron problemas y que decidieron buscarlo en otro lado. Vamos a hacer el acuerdo con Marruecos, que estas mujeres no beben, salen poco, son muy sumisas, tienen familia allí, llevan el velo, son muy religiosas. Estas mujeres van a ser, no son tan atractivas como las polacas, van a romper menos matrimonios. Y empezaron a traerles de Marruecos, y todavía. O sea, ¿hasta qué punto busca al sujeto más inferiorizado? Porque es el más fácil de explotar. ¿Y por qué mujeres? ¿Sabes cómo justifican que sean mujeres? Porque dicen que son más delicadas a la hora de recoger el fruto. Dime tú a mí. De recoger la fresa. Obviamente es mentira lo que cree la patronal, que son mucho menos conflictivas sindicalmente. Porque no es lo mismo decir, te voy a pagar 25 y el día del pago da 20, enfrentarte a 15 marroquíes de 25 años, que a 15 mujeres marroquíes de 25 años. 15 tíos marroquíes dan más miedo al patrón, que son así, o sea, en la lógica, digo, en la lógica del patrón, no es la mía, que 15 mujeres. Entonces la quieren mujeres. Además, eso es impepinable, tienen que venir mujeres. No quieren hombres. ¿Por qué? Dan más miedo. A la hora, se creen que va a haber más conflictividad sindical, que van a reclamar sus derechos de una manera más contundente, más violenta. Que no es cierto porque las mujeres también lo hacen, pero en su imaginario patriarcal así lo tienen, compañero. En este caso específico que estás hablando, ¿no crees que también tiene mucha responsabilidad, por ejemplo, en Marruecos, el rey marroquí, que es el que a su vez también pone a las mujeres en esta condición de que tengan que irse de su país para poder mantener a sus familias? El rey de Marruecos, por supuesto, tiene... O sea, dos cuestiones. Uno, Marruecos es cómplice, el gobierno de Marruecos es cómplice en la selección de estas mujeres en países de origen. Porque entran, las asociaciones de mujeres marroquíes son muy activas denunciando el tipo de selección de estas trabajadoras, porque es que es frontalmente en contra de los derechos más fundamentales. Ellas son las que han recopilado la documentación que allí se pide, porque tienes que demostrar que has estado casada, divorciada o viuda y que tener hijos menores de no sé si de 12 años en el país, para que tengas que volver. Entonces, por un lado, el gobierno de Marruecos es cómplice total de esto. Ahora, la cuestión de la pobreza de Marruecos, por la que estas mujeres tienen que salir, posiblemente la jerarquía marroquí tenga que ver, pero eso yo creo que hay que leerlo a nivel global. Marruecos ha sido colonia española hasta hace 15 días, como quien dice, ¿sabes? Que hasta mitad del siglo XX, hasta principios del siglo XX. Entonces, leerlo solamente como responsabilidad, que la pobreza y la precariedad de las personas en Marruecos sea solo responsabilidad del gobierno de Marruecos, yo no lo leo así. Hay un orden económico que se ha beneficiado del expolio, se sigue beneficiando de la pesca, de los recursos del gas, de los recursos de la materia prima de Marruecos, Francia sobre todo, aquí hay una compañía francesa. Entonces, claro, ahí es Marruecos y la pobreza la culpa la tiene Marruecos y el orden global. Ahora, en la selección sí es cierto que hay una complicidad especial del gobierno de Marruecos y del gobierno de España, porque estos convenios se hacen con el Ministerio de Trabajo allí, y el firmante, el que firma el acuerdo es el Ayuntamiento de Cartaya, de uno de los pueblos allí, ¿sabes? Con el beneplácito del gobierno de España también. No sé si más o menos te pregunto. Y sobre eso es una política de toda Europa. Están haciendo esos contratos de diferentes formas, todos los países europeos con varias colonias. Y eso es la tendencia global, digamos. Claro. Porque también hubo un momento que agarraban a mujeres porque senegalesas. Sí, y además y cuando las marroquíes les den problemas van a hacerlo con Senegal. O sea, van a ir. Claro, el siguiente paso seguro, yo pienso, que va a ser Senegal. Es como el siguiente contingente vendrá de Senegal. Pero yo me acuerdo de haber escuchado una investigación que decía que les había salido
mal, porque la misma selección la dejaron a gente que también agarraron sus primas, que llegaron y se fueron del campo, entonces los patrones se quedaron así. El año pasado hicimos una manifestación multitudinaria en Huelva, eso nunca había ocurrido. Yo creo que, por un lado, vamos a ganar contra Podemos y por otro, sabemos que este año se pensarán si seguir trayendo marroquíes. Es que ellos contraatacan. Hay un compañero también que pregunta. Vale. Sí, la verdad que ya te digo, es un laboratorio de lo que pasa a escala global, está ocurriendo allí. Creo que al final las élites marroquíes, quiero decir, no pueden, digamos, echar los trastos o de responsabilizarse, porque las élites marroquíes, digamos, que están a la misma altura o tienen los mismos privilegios que las élites de España, digamos, de cierta manera, porque al final el rey marroquí, entiendo que haya presiones para que él pacte o él haga lo que tenga que hacer, y entiendo que esta jerarquía a nivel global no es tan evidente, pero que él al final se tiene que responsabilizar de lo que está pasando, y el gobierno español tiene una culpa tremenda, pero que me parece un poco injusto de cierta manera culpar solo al gobierno español. Quiere decir que los gobiernos de estos países menos desarrollados para mí son culpables también en mucha medida, porque es gente que acumula mucha riqueza y que está viviendo también a la par que estas élites que ellos pactan y que luego, pues no sé, deben criticar y se aprovechan para que tengan la culpa, ¿no? Es que estos gobiernos son el mismo poder, o sea, son lo mismo. El gobierno, los gobiernos marroquíes o de cualquier otra parte de África son gobiernos títeres de los mismos intereses geoestratégicos del FMI y del Banco Mundial. En África, en los últimos 50 años creo, te voy a buscar el dato, hay 57 golpes de Estado a gobiernos que han querido romper esta pleitesía con Occidente. Cuando el pueblo africano se empodera, consigue unas elecciones y llega un gobierno que va a decir, oiga, esto de llevarse aquí todo el gas, todo el petróleo y aquí nosotros comiendo de la beneficencia, esperarse. Cuando hay un punto así, ha habido 57 golpes de Estado financiados por Occidente. Es decir, que es la misma maquinaria. Yo no diferencio entre gobierno marroquí y... O sea, que es la misma maquinaria. La población civil organizada marroquí que quiere emancipar las cosas, no, o sea, la lucha de llegar al poder, y como en otros muchos países de África. Pero es que 57, es que eso no suena, pero 57 golpes de Estado. Vamos, un poco lo que pasa en Venezuela. Cuando llega un gobierno que dice, mejor o peor, pero que dice, un momento, las materias primas, vamos primero a satisfacer necesidades internas y después negociamos, el imperio utiliza la violencia máxima. Entonces, claro, lleva razón el gobierno de Marruecos, pero que el gobierno de Marruecos no está elegido por los marroquíes. Y si lo consiguieran, lo derrocarían rápidamente. No sé si... Luego tengo un último comentario más Sí. sobre la argumentación. Sí, que no, me ha parecido evidentemente muy interesante y has mencionado muchas cosas porque al final estas charlas normalmente se hace, digamos, de brocha gorda, o sea, se dicen cosas que están bien pero tienen poco contenido, y has traído muchos puntos que a mí me han parecido muy interesantes. Quizá yo pienso que hay un problema para mí de todas estas, digamos, reivindicaciones y movimientos, que es que se encallan muchas veces en los nombres, y que tú has mencionado un poco el ámbito de la política. Yo creo que ahí hay mucho, o sea, hay un momento que se estanca, porque al final la gente deja de pensar lo que ellos piensan y se escudan, digamos, en las ideas como de las izquierdas o de derecha o de muchas cosas. Y en este sentido, bueno, no sé si lo que estoy haciendo es una pregunta o más bien un comentario, pero en este sentido creo que ha hecho mucho daño identificarse con la izquierda o con la derecha, porque tú, como muy bien decías, el PSOE ha estado en Andalucía durante muchísimos años, y la gente que lo tiene como un partido de izquierdas, y que seguramente lo sea, y no ha tenido por qué necesariamente traer progreso, y como tú bien has dicho, ha recortado en el ámbito público, muy en contra de lo que la gente se cree que son solo los partidos de derecha, que digamos esto. Y que en este sentido creo que en teoría estoy muy de acuerdo con todos los puntos que has mencionado, pero que hay un punto que noto que cuando llevas las cosas a la práctica, y el movimiento feminista llevado a la práctica,
quizás se pueda estancar con la gente que se queda con estos ideales como un poco vacíos al final de que hay que ser anti no sé qué, hay que ser de izquierdas o hay que ser derechas, y al final ver a la gente mala como lo que tú decías, gente de derecha que va con corbata, pero tampoco no ir con corbata, ser de izquierdas y estos que están en los parlamentos que van con camisetas. De eso tampoco está ayudando al mundo de ninguna manera. Y creo que hay un punto muy complicado de llevar las ideas teóricamente a la práctica y que no sé si es posible hacerlo desde un punto tan teórico y tan personal cuando son movimientos tan grandes, los que al final hay muchas divergencias dentro del movimiento y que al final hay muchos matices y es difícil hacerlo sin entrar en digamos, como prejuicios o empezar a decir yo soy de aquí, tú eres de allá y digamos que separa las cosas. Y creo que ese es el gran problema, o para mí la gran problemática del feminismo, que al final creo que hay muchas personas que lo reivindican desde un lado que para mí pierde totalmente todo el sentido y que se vuelve en contra de incluso sus propias intenciones. Claro, por eso mi discurso aboga desde las prácticas. O sea, la cuestión no es, yo he dicho, hablar en abstracto y desde la teoría no arenga transformación social únicamente, tú tienes que bajar las prácticas. Tienes que hacer una lucha de una limpiadora de los hoteles, está en el stop desahucio, está en luchas concretas y a partir de ahí ir hilando los discursos que unen unas luchas con otras. Hay que pensar, hay que entender, o sea, la teoría es importante, pero hay que construir desde las prácticas reales, desde los sufrimientos reales. He hablado desde los dolores de barriga y los sufrimientos reales. Porque la academia nada más y la teoría no mueve. No mueve acción. Y al final esto, el único cambio posible es con un cambio en la acción, realmente. Por eso la práctica, yo siempre he dicho, la práctica va adelante de la mano de la teoría un pasito por detrás. Pero hace falta. También estoy aquí haciendo teoría, no solamente me voy a hacer sindicalismo. Pero sí, creo que has dado uno de los debates de la izquierda más importantes en este momento. Vamos, a la izquierda, o cualquier movimiento transformado. Creo que has dado en la clave, ahí es por donde hay que pensar. Bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, son las 8 y algo. Digo, yo no soy capaz de hablar 2 horas, ¿no? ¿Qué va? No, ya, sí. Todas lo mismo, luego pasan muchos. Pues bueno, ahora darle un aplauso a...